Mi invitada especial para el día de hoy es María Eugenia Rey. Ella nos va a compartir sus instrucciones para nunca perder la alegría y energía de vivir. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. María Eugenia actualmente es presidente del Grupo Evolution, miembro de varias juntas directivas de importantes empresas colombianas, de la junta directiva de la ANDI, de Women in Connection, y codirectora en Colombia de la organización internacional Women Corporate Directors. Tiene una hoja de vida impresionante. Ha sido gerente para Colombia de Lufthansa, gerente general de Aerolíneas Argentinas y Air Comet, presidente de ALAICO, la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales, vicepresidenta ejecutiva de la Organización Aviatura, entre otros. Ha sido merecedora de varias distinciones nacionales e internacionales, entre los que se destacan la Gran Cruz Extraordinaria Pedronel Ospina Vázquez, otorgada en el Salón Elíptico del Congreso de la República, el Premio Homenaje a Toda una Vida 2019, otorgada por la empresa Ernst & Young, y el Premio a Toda una Vida de Trabajo, otorgado por Women Economic Forum y la Fundación She Is. Es speaker recurrente en varios congresos y universidades con temas de liderazgo, emprendimiento, turismo, gobierno corporativo y equidad de género, entre otros. Es administradora de empresas con diferentes especializaciones de varias universidades reconocidas en el exterior como Harvard, Georgetown, Alfonso X, el Sabio en el exterior. Y en Colombia, en el INALDE, la UIS, Escuela Superior de Guerra y CESA. Todos los años de su vida ha estudiado algo para mantenerse actualizada. A María Eugenia le apasiona la jardinería y es experta en orquídeas. Le apasiona hacer bisutería y sobre todo estar y disfrutar con su familia. Bienvenida, María Eugenia, a Instrucciones para Florecer. Un gusto, querida María José, de verdad para mí es un honor grandísimo poder estar aquí contigo y muy feliz de poderlo hacer. Con María Eugenia compartimos varias pasiones. Una de ellas es que ambas trabajamos en Women in Connection por la equidad de género. Y la otra pasión que también compartimos es todo el tema de la importancia del gobierno corporativo en las organizaciones. Así es, efectivamente son dos temas que me apasionan, entre muchos otros, pero en estos dos tengo el gran gusto de compartirlos con María José. María Eugenia, cuéntanos un poco cómo fue tu niñez y si hubo algo que te marcó en ese momento. Bueno, pues mi niñez fue una niñez muy feliz, la verdad, a excepción de un tiempo donde mi mamá estuvo muy enferma, pero salió adelante, gracias a Dios, con una energía única que yo creo que es parte de la energía que nos ha dejado a todos nosotros, donde ella de 29 años la desahuciaron por una enfermedad muy grave que tenía. Y entonces ella le decía a los médicos, pero ¿cómo quieren ustedes que yo me muera si es que yo tengo un marido joven? Mi papá tenía en ese momento 32 y 5 hijos chiquitos. Yo era la mayor con 6. Entonces mi mamá, con todos los medicamentos del caso, decía, no, aquí hay que ponerle entusiasmo y energía y yo no me puedo morir. Y mi mamá efectivamente se murió después que mi papá. Así es de que fue un ejemplo maravilloso. Pero bueno, en esa niñez, pues realmente feliz. Fuimos 5 hermanos y muy contenta, la verdad, estudiando y poniéndole positivismo a todo y realmente contenta. No tuve ningún problema de ese estilo, de ningún estilo, la verdad. Pero un ejemplo espectacular, o sea, a ver, tú siendo muy joven a tu mamá y como con esa determinación y decir, no me voy a morir aunque la hayan desahuciado, porque muchas veces a uno lo desahucian y entonces no, pues ya porque el doctor dijo, pues entonces me dejo desahuciar. Exactamente, realmente yo pienso que el gran entusiasmo y energía y las ganas que tenemos todos han sido mucha herencia de ella,
porque efectivamente fue un ejemplo absoluto para todos nosotros y para muchísima gente. Y siempre recuerdo eso, que cualquier cosa que tenía, pues obviamente era grave por su misma enfermedad, pero con qué entusiasmo, qué alegría, qué positivismo y qué ganas de salir adelante y de sacarnos a todos adelante. Así es de que siempre nos dejó esa escuela. A las 4 de la mañana estaba levantada, arreglada, como si se fuera para una fiesta, y nos decía, es que tenemos que coger el día por la punta para que nos vaya bien. Y nos hacía levantar tempranísimo y así nos quedamos todos, efectivamente. Y tú ahorita me estabas diciendo que dentro de tus hábitos te sigues levantando a las 4 de la mañana. Sí, efectivamente, y a esa hora estamos, creo que todos levantados, porque a esa hora yo me fijo en el teléfono y mi hermana está, muchas veces conversamos a esa hora, porque ya todos estamos funcionando. El que madruga Dios le ayuda, como dice otro de los dichos. Así es. Así es, tal cual. María Eugenia, ¿por qué decides estudiar administración de empresas y cómo empiezas a meterte al mundo empresarial? Pues el tema es bastante simpático. Bueno, yo estudié en el Colegio Andino. De las cosas que me fascinaron siempre del Colegio Andino fueron 3 materias maravillosas que tuve, que eran matemáticas, física y química. Entonces, cuando salí del colegio pensé, dije, yo quiero estudiar una carrera que tenga las 3, matemáticas, física, pero que no sea medicina, que no me llamaba mucho la atención. Y entonces entré a estudiar biología. Y estando, después de hacer un par de semestres en biología, volví al colegio porque yo siempre quedé vinculada al colegio, iba a cuanta cosa invitaban, pudiera ir. Y entonces allá me encontré con el gerente de Lufthansa de esa época y una bellísima persona que ya murió y me dijo, imagínese que yo tengo 5 señoras embarazadas en la oficina y yo no sé qué voy a hacer. ¿Usted qué está haciendo ahorita? Le dije, pues en este momento estoy en vacaciones de un semestre a otro. Y me dijo, por favor, ayúdeme. Le dije, de aviones lo único que sé es que me subo en un sitio y me bajo en otro. Entonces me dijo, no se preocupe que nosotros le enseñamos, pero si me puede ayudar, le dije, bueno, pues le ayudo mientras empieza nuevamente mi universidad. Pues llegué hacia Lufthansa y estando allá me encantó de tal forma que abandoné la biología. No seguí con biología y me dediqué a estudiar también, dentro ya trabajando con Lufthansa, estudiar administración de aerolíneas, y que es parte de la administración de empresas, pero dirigida a aerolíneas. Y allí estuve 25 años trabajando aquí en Colombia y en Alemania y estudié en Alemania esta carrera. Entonces, muy contenta, llegué, fue por pura carambola, como se dice. Me parece maravillosa. Yo lo llamo diosidencias. Para mí, de alguna manera, esas coincidencias es como el destino diciéndote, no, tu camino no es por biología, más bien métete por acá y después haces todo. O sea, ese encuentro fortuito con este maravilloso señor te cambia de rumbo para el resto de tu vida. Así es, tal cual así fue y realmente me fascinó todo el tema aeronáutico, es una gran pasión que tendré toda la vida y bueno, pues ahí seguí y dije, no, esto hay que aprender. Entonces estudiaba de día y de noche realmente para poder terminar la carrera y adicionalmente trabajaba toda la semana y el fin de semana me iba para el aeropuerto a decirles, bueno, díganme qué hay que hacer porque como aquí no estoy, entonces yo necesito también aprender lo que se hace en el aeropuerto. Así de que pude estar en realmente varios sectores de la empresa y completar los estudios en Alemania con ellos. 2 preguntas me surgen de acá. Una, cuando te llamé para coordinar la entrevista, yo me dije, no, yo estoy hoy en una especialización que estoy haciendo todo el día y cuando hablamos me dijiste, no, es que yo todos los años de mi vida estudió algo. Cuéntame de esa pasión y cómo surgió, digamos, como esa necesidad de estar estudiando permanentemente. Pues realmente yo sí pienso que uno todos los días aprende algo y que todos los días además está atrasado. Porque adicionalmente con esta nueva cosa de la tecnología, todos los días, pues lo que uno aprendió hoy, mañana ya es otra cosa. Y entonces siempre me ha encantado, realmente para mí es una pasión estar en un salón de clase. Y por ende, desde que estaba en el colegio, siempre he estudiado todos los años de mi vida. Y de allí que tenga pues especializaciones en un montón de temas, porque entonces termino una y digo, bueno, ya que voy a hacer el año entrante, ya vamos a ver cuál me meto. Y efectivamente no ha pasado un solo año de mi vida sin que estudie. Por eso pues he tenido la gran oportunidad de estar en universidades en Colombia muy buenas y en el exterior de las mejores, aprovechando y sobre todo una cosa maravillosa y es aprendiendo no solamente de los profesores que en un momento dado tenga, sino adicionalmente de los compañeros. Ese compartir y oír opiniones y conocimientos de los compañeros para mí ha sido una pasión toda la vida. Y yo entonces siempre he dicho, yo creo que yo me voy a morir en un salón de clase porque ya está acabando lo que estoy haciendo y ya estoy pensando en qué más voy a seguir. Y me fascina y lo disfruto inmensamente.
ahorita en lo que estoy haciendo, me decían los profesores, me decían, pero es que se le nota una alegría. Les dije, es que de verdad estoy feliz, porque aprendo de ustedes y aprendo de los compañeros. Y no hay cosa más sabrosa que aprender. Entonces, pues yo creo que ahí me voy a quedar. Me encanta, me fascina. Pero además te has mantenido actualizada increíble, pues porque eres una mujer totalmente vigente y te mantienes con todos los temas de la actualidad. Sí, me fascina y además de verdad leo mucho periódico, leo mucho pues revistas especializadas, pero además leo 3 periódicos diarios y entonces obviamente se entera uno de mucho tema y siempre me gusta investigar los temas y si encuentro alguna cosa que no sé, me propongo y me meto por donde pueda, en internet, en libros, en donde sea, para poder aprender y de verdad que todos los días me apunto a algo que no sé y que tengo que estudiar y Aprender. que tengo que aprender porque efectivamente, ¿sí? No, que una combinación tuya, y esta es la segunda pregunta que te quería hacer con lo que me dijiste, cuando se te abre esta oportunidad y te dicen, venga acá y nos ayuda por ahora, y después te quedas muchísimos años, no solamente te dedicas a aprender la parte como teórica, sino que también ibas al aeropuerto y a decir como también con la práctica, como a remangarte y aprender, digamos, del día a día. O sea, también háblame de esa habilidad tuya, no solamente para la parte teórica y los cursos, y has ido a Harvard y a una cantidad de universidades buenísimas, además de Colombia, sino también esa capacidad como de arremangarte y meterte en los temas también más prácticos. Pues es que yo sí creo que cuando uno hace lo que le gusta, lo hace bien y lo quiere hacer perfecto. Por lo menos esa ha sido mi posición siempre. Y entonces cuando estuve allí, entonces empecé a reemplazar las personas que iban saliendo y aprendía de ese tema y después salía otra de las niñas que estaban, iban a tener su bebé y aprendía del otro. Entonces estuve en varios temas, que eso fue una cosa maravillosa, que no es tan fácil que se logre, pero como estaba reemplazando a varias personas, entonces tuve la oportunidad de estar en varias cosas y cada una me llamaba la atención, pero dije, no, todo esto me gusta tanto que entre toda la gente que tengo que reemplazar y que tengo que estar en los diferentes puestos, no tengo nada en el aeropuerto. Entonces yo quiero saber del aeropuerto también, porque me encantó, de verdad encontré sin pensarlo algo que me fascinó. Entonces en el aeropuerto iba y les decía, bueno, díganme qué hay que hacer, yo hago, no sé, lo que quieran, archivo, voy y hablo con los pasajeros, díganme qué hay que hacer y yo ayudo en lo que necesiten con tal de que me enseñen lo que hay que hacer aquí. Y entonces me pareció maravilloso y después ya en lo que seguí estudiando, pues aprendí también de esa parte y efectivamente monté operaciones con otras aerolíneas en el aeropuerto muy importantes. Pero es que hasta que llega a altos cargos directivos en el mundo de la aeronáutica, que además es muy masculino, ¿o no? sí, efectivamente, y sobre todo en el caso de Lufthansa, pues los alemanes son realmente machistas. No es fácil ver una mujer en un primer nivel en ninguna empresa en Alemania. Uno nunca ha visto una presidente de Lufthansa ni una presidente de Mercedes-Benz o de Siemens o etcétera. Y efectivamente dije, pues yo sí me voy a proponer a que sepan que yo puedo, que yo soy capaz y cuando uno se propone hacer algo y está convencido de que es capaz, lo logra. Por eso cuando uno encuentra niñas que les da como miedo hacer lo que quieren hacer, yo siempre les digo, no, es que uno es capaz de hacer todo lo que quiera. Obviamente hay que prepararse para hacer eso que va a hacer. Pero si uno quiere y se prepara, lo logra. Entonces, pues dije, no, soy capaz y aquí estoy. Entonces lo logré. Has tenido efectivamente muchos cargos importantes a lo largo de tu vida y tú has sentido techos de cristal y has sentido discriminación por ser mujer o no. No, imagínate que no, porque yo pienso que eso parte de la actitud de uno mismo. Yo creo que si uno se propone y además demuestra que es capaz y se prepara para el tema, porque obviamente hay que prepararse para poder que uno sea capaz, no he sentido. Yo realmente, con todos los hombres con los que he trabajado, me fue muy bien. Yo puedo decir que no encontré ninguna barrera con ninguno de los señores con los que he compartido trabajo de ningún estilo. Lo que sí encontré más bien fue algunas trabas con las mujeres, increíblemente. Increíble. Y yo casualmente, ahora que coincidimos en este gusto de empoderar a las mujeres contigo, he hablado con un par de personas que me han dicho lo mismo,
Creo que no es la situación para todo el mundo, eso es para cada uno de nosotros cambia. Pero en el caso mío, yo puedo decir perfectamente que no tuve ninguna traba de ningún señor con el que estuviera trabajando y que me dijera usted no puede. Yo le demostré obviamente y me preparé para demostrar que era capaz, eso sí. Y sobre todo para llegar a reuniones con mayor conocimiento del que se requería en un momento dado y que no fuera posible de que me corcharan con algún tema. Eso sí, traté siempre de estar muy bien preparada para cualquier reunión. Pero sí encontré más bien como trabas de parte de compañeras y eso me parecía como increíble. Y lo he vivido también ahora porque casualmente, después de hacer muchas cosas, un día dictando unas charlas de estos temas en una universidad, coincidí con un grupo de militares donde había muchos señores coroneles, en fin, y había 2 mujeres que eran coronelas. Y las personas que más me hablaron displicentemente de las mujeres fueron ellas, ellos no. Y entonces yo decía, caramba, eso sucede. Y muchas veces nosotros trabajando en estos temas no nos damos cuenta de eso y de lo importante que es ese tema de la sororidad, de apoyar a las mujeres en sus deseos y cómo ayudarles para que consigan lo que quieren conseguir. No, has hablado de un tema que para mí es fundamental, es que nosotros entre mujeres ayudemos a abrir más puertas y no a cerrarse las puertas a las otras mujeres. Entonces, para mí el concepto de sororidad es vital y cómo uno puede efectivamente apoyar, inspirar, aconsejar, ayudar a abrir puertas a otras mujeres para que también puedan llegar a cargos altos. Así es, yo pienso que en la medida que nosotros ayudemos y que nos ayudemos entre todas es maravilloso, pero curiosamente la experiencia mía ha sido al contrario. Pues bueno, hay que dar ejemplo, hay que dar ejemplo. Así es. María Eugenia, tú me compartiste 2 momentos difíciles en tu vida cuando tu mamá pues estaba muy enferma. Cuéntanos y narra un poco esa vez que llegas a tu apartamento y te está esperando un señor y ahí qué pasa un poco y también como cuáles son las lecciones de esa experiencia y cómo hiciste para salir adelante. Sí, bueno, pues esa fue una experiencia muy dura que no se la deseo a nadie. Vivo sola hace muchos años porque mi única hija está casada hace tiempos, entonces yo divorciada pues estoy sola hace mucho rato. Y llegué a mi casa con muchas flores porque iba a tener una cena en mi casa, invitados al día siguiente y con el ánimo de hacer unos floreros y toda esta parte femenina que tenemos nosotros. Y entonces había un señor en la cocina que me encontré con él de frente, él estaba dentro de la casa y estaba como muy listo, tal vez me oyó ruido de que yo estaba abriendo la puerta y con un lazo me amarró pies y manos, tenía un cuchillo grande en la mano, me dio 8 puñaladas. Fue una situación terrible. La verdad, yo pienso que ha sido de las cosas más duras que yo he vivido. Estuve con él 3 horas y media. Este señor estaba como loco. Me gritó, me golpeó, me levantaba y me daba puños por todas partes, me tiraba contra las cosas, como si yo fuera un trapo, pero además tenía mucha fuerza y además un amarrado, pues tampoco podía hacer nada. Y entonces al principio grité. Y después como que caí en la cuenta y dije, pero yo para qué grito si yo vivo sola y nadie me va a oír. Entonces yo lo que tengo que es más bien ponerle inteligencia al tema. Todo esto alcancé a pensar en segundos. Y entonces dije, no, yo lo que tengo es que convencer a este señor para que no me haga más daño porque me va a desbaratar, me está acabando. Y efectivamente me puse con mucha calma y con mucha voz pausada a hablar con él. Y le dije, cuénteme, ¿usted qué quiere? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué necesita? Dígame, ¿cómo puedo yo ayudarle y para que usted no haga lo que está haciendo? Yo creo que él estaba como drogado, creo yo. Pues uno no sabe porque tenía muchas cosas incongruentes. Y cuando empecé a hablarle así, él como que se desconcertó. Y de pronto como que se tranquilizaba, sin embargo, de pronto volvía a gritar y volvía a pegarme y bueno, horrible. Pero entonces logré que me dijera, le digo yo, pero dígame, ¿qué necesita concretamente? Entonces de pronto me dijo, yo quiero plata. Entonces le dije, bueno, yo tenía un dinero en la casa, aunque estaba guardando en dólares, entonces le dije, bueno, yo tengo una plata y se la voy a dar, pero para poder dársela necesito que me desamarre, porque pues, ¿cómo hago? Y entonces me desamarró los pies y fuimos a un sitio donde yo tenía esto guardado. Ahí se encontró con todas mis joyas, que por sí se las llevó totalmente. De ahí saqué una experiencia distinta que ahora les digo. Y logré ponerme a conversar con él.
3 horas duró conmigo. Yo echaba sangre por 8 partes, terrible, de verdad terrible. Y en una de esas logré convencerlo, dije, mire, ¿por qué no rezamos? Le dije. Y hubo un momento dado en que se sentó conmigo a rezar. Y en esas le dije, es que cuando uno reza se siente bien. Y entonces se sentó, pero de pronto como que se alborotó otra vez y ya no quiso más. Pero entonces me dijo que él tenía un hijo, alcancé a saber que me dijo que tenía un hijo de 4 años. Y entonces le dije yo, mire, coja ese dinero que se está llevando para que lo eduque, para que no haga lo que usted está haciendo. Y entonces pronto él decía, es que yo la tengo que matar porque yo no me he tapado y usted ya me vio. Y entonces le dije yo, pero pues no me tiene que tapar, más bien dígame en qué más le puedo ayudar. Y además, no, es que yo tengo que matarla. Le dije, pero ¿por qué? Dígame qué más necesita y yo con mucho gusto se lo doy. Yo creo que estaba drogado porque era como incongruente a veces. Trató de que yo me tomara un vaso de agua y yo pensaba, caramba, no, porque de pronto hay algo, alguna droga, algo así, y si yo no logro que este señor se vaya, pues no voy a contar el cuento. Entonces no me lo tomé. Después en la clínica me decían que es que cuando uno está acuchillado, cuando toma un líquido se acelera de sangre. Yo no sabía eso. De todas maneras, el hecho es que como a las 3 horas logré que se fuera. Me dejó encerrada en un cuarto donde había un fax. Todo esto fue con las luces apagadas y en ese fax era otra línea distinta a la de la casa que no había timbrado. Y entonces se fue por la ventana de ese cuarto, salía como al patio de ropas y yo logré como arrastrarme hasta el fax porque amarrada de pies y manos no tiene uno mucha movilidad y llamar a mi hija. Ellas llegaron en 10 minutos y abrieron y les tocó tumbar la puerta del cuarto porque me dejó encerrada con la llave y con un asiento trancando la puerta. Y bueno, y ya me llevaron a la clínica. Y bueno, salí adelante y yo decía, ¿qué saco de esto? Fue muy angustioso porque yo sí me vi al otro lado, pero aprendí cosas buenas y malas. Al final me dio hasta pesar con este señor porque yo creo que estaba como loco. Pues se llevó todo, pero lo que pudo se lo llevó. Y entonces encontré cuando llegué a la clínica, primero una solidaridad de la gente en la clínica impresionante. Casualmente había un familiar allí que dio aviso a todo el mundo y la clínica se llenó de gente y yo no volví a esa casa. Yo a esa casa pues cambié tapetes y todo para poderla vender y me fui con mi hermana en ese momento, pero lo lindo de todo esto es que muchísima gente, pero gente impresionante, además de todos los niveles, desde presidente, vicepresidente del país, hasta la señora que vendía los aguacates a 2 cuadras donde yo iba a comprarle los aguacates, llegaron a la casa con cosas, con flores, con regalos, con chocolates. Tuve una serenata de 80 personas. Y eso para mí, yo me acuerdo de esto y creo que lloro porque fue maravilloso. Entonces yo decía, caramba, qué cosa tan bella poder ver uno como si me fuera a morir, pero viva. Y ver toda la cantidad de gente que llegó durante más de un mes. Llegaban flores y flores y flores. Yo decía, no, ya terminé como regalándolas porque se estaban dañando todas y ya en la casa de mi hermana ya no cabían. Y me decía, no, pero ¿qué hacemos con tantas flores? Y la gente seguía llegando y pasó un mes y todos los días había gente visitando. Entonces yo decía, mire, esto es una cosa bellísima de saber tanta gente que ha estado preocupada. Es como si yo hubiera estado en mi entierro viva y hubiera podido disfrutar de tantísima, bellísima gente. Entonces yo decía, en medio de tanta cosa tan dolorosa como fue, tan horrible, porque fue realmente horrible, fue el poder encontrar gente maravillosa y encontrar tantísima gente que yo nunca me hubiera pensado que me apreciaba tanto. Entonces, pues eso fue muy lindo. Y además saqué de ahí uno de mis hobbies, porque como este señor se llevó todas las cosas que yo tenía en joyería, inclusive hasta lo que tenía puesto ese día, pues empecé a hacer joyas, porque dije, caramba, pues tengo que hacer algo porque yo creo que no voy a reponer todo lo que se llevaron nunca. Y entonces voy a hacerme algo. Y de ahí salió el empezar con este hobby que tengo hoy en día, que esto ya hace 14, 15 años. Fue muy duro, fue muy horrible, pero yo también tengo que dar gracias a Dios y a mi mamá que ya había fallecido, porque este señor con todo lo que me hizo no me tocó ningún órgano. Y lo que hicieron en la clínica fue coserme por todos lados y no había ninguna reparación más profunda, gracias a Dios. Muchas gracias por compartir esto tan duro. Me salen 2 preguntas. Primero,
¿De dónde crees que sacaste las fuerzas para haber podido empezar como a no reaccionar y gritarle? Que mucha gente, yo creo que eso puede ser la reacción, sino haber tenido como la paz y la calma de haber empezado a hablar con él. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, como tú dices, eso fue un segundo nacimiento en tu vida. No mucha gente tiene la oportunidad de estar en su entierro y volver a nacer alegóricamente. ¿Qué empezaste a hacer distinto en tu vida después de esa experiencia? Sí, mucho, la verdad. Primero, pues el tema fue más de sentido común. Recuerdo mucho que el director de la policía, que obviamente llegó a la casa y todo esto, me decía que si yo había tenido algún entrenamiento para esto. Le dije, no, pues ¿a quién lo entrenan para que le pase lo que me pasó a mí? Y eso, le dije, no, el tema fue más de sentido común, porque yo entendí que este señor era como un animal. Y entonces dije, no, esto me siento como que es la fuerza bruta contra la inteligencia. Y si yo no logro apaciguar a este señor que estaba como loco, me va a rematar y le queda muy fácil porque estoy amarrada, porque tiene cuchillo de carnicería en su mano y es para él facilísimo acabar conmigo. Y entonces yo necesito salir de esto y la única forma es tranquilizándolo y convenciéndolo de que me deje viva. Entonces fue como segundos donde le bajé a la angustia que me dio. Obviamente la angustia la sentía por dentro, una adrenalina violenta, pero convencida de que si yo no me tranquilizaba y lo tranquilizaba a él, acababa conmigo. Y fue sentido común realmente. Entonces, por eso cuando yo le contaba tanto pues a toda la gente, al ejército y a la policía, todo esto, me decían, esto está como para que de verdad lo escriba. Le dije, pues es muy difícil escribirlo, pero así fue, yo entender que efectivamente yo tenía que ser mucho más inteligente que este señor que parecía un animal. Entonces, de ahí salió eso. Y aprendizajes, pues muchos, porque empieza uno a entender primero que las cosas materiales son solo eso, que las cosas materiales con esas no se va uno al otro lado, no lo entierran con eso y que son para el momento y para disfrutarlas en un momento dado, pero no para que uno sufra por las cosas, sino que las cosas son para uno y no uno para ellas. Que eso es una posición que mucha gente tiene y que si no le ha pasado algo tan grave como esto, puede no entenderlo y es comprensible. Inclusive uno mismo lo pensaba, y no, yo tengo que cuidar esto, yo tengo que llegar a conseguir esto. Y hoy en día, obviamente me parece rico conseguir las cosas que quiero tener y todo esto, pero no le pongo ningún entusiasmo si se dañan, si no las tengo, nada de eso. Yo lo tengo claro en mi vida que las cosas son para mí y no yo para las cosas. Y eso fue muy importante. Por otro lado, otra cosa valiosísima es entender el valor del ser humano, entender el valor de los amigos, de la familia, de mi hija, que ya veía que la pobre además, mientras a mí me llevaban a la clínica, ella la llevaron a la fiscalía a poner el denuncio, entonces ella no pudo estar al principio conmigo, con angustia, entonces también me angustié mucho por ella porque estaba enloquecida de pensar de que tenía que estar allá con ellos. Entonces entender todo el valor de la familia y de los amigos y la gente que uno tiene alrededor, que eso es absolutamente valioso y que además lo he podido reconfirmar en estos 2 años de pandemia donde efectivamente nosotros volvimos a nuestra esencia y donde la salud y donde la gente que tenía uno alrededor ha sido la importante y no que tengo, para dónde voy, no, nada, esas cosas no valen porque esas las puede uno tener en un momento dado o perderlas en segundos. Entonces, sí, ponerle el valor real a lo que tiene la vida y poder de verdad apreciar a muchas personas que yo no sabía que me apreciaban, porque simplemente uno va pasando por la vida de la gente y muchas veces ni se da cuenta de eso. Y cuando se da cuenta y cuando lo viví, dije yo, Dios mío, esta persona pues la he visto un par de veces, pero yo no sabía que había sido tan importante para ella por diferentes motivos, cualquiera que fuera. A lo mejor ni tan valiosos para mí en ese momento, pero que después sí lo fueron. Entonces, eso me pareció fundamental. Y a partir de ese momento, como trabajar, como en ese sentido, trabajar, que me refiero no al trabajo, a lo que uno llama trabajo, sino al trabajar en la vida de uno para tener esas cosas y quitarle la importancia a las que de verdad no la tienen. Y además del poder colaborar con los demás de la forma que uno pueda ayudar y dar de lo que uno tiene para que los demás estén bien. Ese tema lo sentí porque yo estuve a 2 segundos de no estar aquí y el haber tenido la oportunidad de seguir fue muy valioso, muy, muy valioso. Y también de entender que si yo estaba aquí viva y bien, era porque me faltaba mucho por hacer en esta vida y que no había caído en la cuenta de que lo tenía que hacer.
Y entonces entendí que tenía que ayudar a la gente que tenía alrededor, entendí que tenía que ponerle atención a mucho más cosas, de que no le ponía atención tanto a cosas de mi hija, cosas de mi nieta. Había nacido mi primera nieta y fue muy lindo porque al día siguiente de que pasara esto, ella cumplía 4 años. Y me acuerdo que yo no fui obviamente a su cumpleaños, estuve en la clínica 3 días mientras hicieron todo lo que me tenían que hacer. Y entonces ella, chiquita, de 4 años, una niña de 4 años chiquita, entonces me dice, Omo, ¿tú sabes que tú no fuiste a mi cumpleaños de 4 años? Y entonces le dije yo, pero tú sabes por qué no fui? Y entonces me dijo, sí, yo sé, es que estabas descosida, porque ella me vio cosida por todos lados como una muñeca. Divina. Eso no se me olvida en la vida, porque obviamente me vio cosida en la cara, en el cuello, en todos lados, pues todo lo que me ha pasado. Y entonces me dijo, es que estabas descosida. Para ella le pareció su muñequita de trapo que la habían cosido y pues por eso yo no la había podido acompañar. Y entonces fue muy lindo, pero ese valor que yo no me he dado cuenta que tenía mucha gente alrededor que yo no sabía que era importante para ellos, y eso me pareció maravilloso. Realmente de eso saqué muchas cosas buenas, que de algo tan duro, tan horroroso, saqué todas esas cosas buenas que son muy importantes hoy en día en mi vida. María Eugenia, ¿tú dirías que lo perdonaste? O sea, ¿pudiste pasar la página o sigues, digamos, guardando rencor por ese momento? No, yo sí, y no quise ni siquiera que lo cogieran, porque recuerdo mucho que Francisco Santos, que estaba en ese momento de vicepresidente, estuvo en mi casa y me dijo, yo se lo cojo en 8 días. Le dije, ¿sabes qué? Yo creo que déjalo así. Porque este señor, entre todas las barbaridades que me dijo, porque es que me insultaba, me dijo de todo, imagínense todo lo que alcanzan a uno a decirle en 3 horas. Entonces me dijo que él sabía dónde estaba mi hija y dónde estaba mi nieta. Yo no sé si es porque de verdad sabía o porque en mi casa yo tengo muchas fotos de ellas. Entonces no sé cuánto tiempo había estado en la casa antes de que yo llegara. Entonces dije, a lo mejor vio las fotos y se lo imagina, o a lo mejor de verdad es cierto. Y entonces yo dije, no, mire, desde la cárcel todo lo que hemos oído nosotros siempre es que de allá siguen delinquiendo. Y si hacen algo a ellas, yo sí me chiflo. En cambio, si a mí me hacen algo, pues yo ya no estoy, pesar para todos, pero ya no estoy. En cambio, eso sí no quisiera vivirlo nunca. Entonces yo le pedí el favor, que a la hora de la verdad no sé qué pasó, pero yo le pedí el favor de que lo dejaran libre, que no hicieran nada. Y después pasé, porque yo después empecé a apreciar tantas cosas como las que he contado, que yo dije, no, este señor debía estar o drogado, a lo mejor tenía esas necesidades, a lo mejor yo llegué en el momento que no tenía que llegar, no sé, la verdad no lo sé, pero preferí pasar la página. Y la pasé, realmente la pasé. Cuando me acuerdo de todo eso me erizo, y hay momentos que de pronto de noche me acuerdo y me siento en la cama con el corazón acelerado, pero bueno, ya aquí estoy viva y bien, y he podido seguir funcionando como debe ser. Y además has podido impactar la vida positivamente de muchísimas personas a tu alrededor. Entonces realmente ese, como encontrar un para qué y un propósito de vida y expandirlo, porque ya lo venías haciendo, pero poderlo expandir, pues muy bonito, de no haberte quedado en el rencor y la víctima, sino de verdad haber logrado trascender ese tema. Así es, así fue, así ha sido, gracias a Dios, aquí estoy, hay todavía mucho por hacer. María Eugenia, ¿qué es para ti florecer como mujer? Yo creo que en este momento, y yo creo que a raíz de todas las experiencias que he tenido en mi vida, yo creo que florecer como mujer, hay varias cosas. Primero, poder hacer lo que a uno le gusta, hacer lo que quiere hacer y conseguirlo, tener la satisfacción de poder trabajar. Digo trabajar no en el sentido de trabajo, sino trabajar en uno mismo, en capacitarse, en aprender, para lograr lo que uno quiere. Pero adicionalmente, hoy en día, yo creo que uno de mis principales objetivos es poder ayudar y ayudarle a todo el mundo que quiera que uno le ayude, porque pues hay gente que quiere y otros que no. Pero para todos los que quieran oír de experiencias de vida mía para ayudarles. Y con eso me acuerdo mucho, y cuando hago mentoría, yo hago mucha mentoría, y con startups y con personas individuales y en general con empresas chiquitas o grandes, pienso siempre que es como cuando uno está chiquito y le dice a la mamá, no se suba allí porque se va a caer, y uno se sube y se cae. Entonces yo pretendo que con todas mis experiencias de vida y de tantísimos años de trabajo, de vivir muchas cosas, los que están alrededor mío o los que me oyen puedan aprender y no les pase lo que a mí me pasó, o que no vivan lo que yo viví, que no fue bonito en un momento dado. Entonces pues yo creo que el aportar
para mí hoy en día es florecer, aportar y poder dejar una escuela y dejar en los demás un aprendizaje de vida, de experiencias, de conocimientos en todo lo que tengo alrededor y la gente que me contactan para que yo les haga mentorías o que les enseñe alguna cosa. Me parece que eso es florecer hoy. Y yo creo que ese florecimiento depende de los años o las situaciones de vida que uno vaya teniendo a lo largo de la vida en general, son distintas. Para mí hoy eso es fundamental, el poder aportar a todo el que lo necesite. Eso sería florecer en este momento. María Eugenia, te has ganado varios premios de homenaje a toda una vida de trabajo y sigues trabajando y además sigues siendo la más energética, la más vigente, increíble. ¿Cuál es tu motor? ¿Qué te motiva? Pues yo creo que el primero es el ejemplo de mi mamá, que les contaba yo al principio, esa energía de mi mamá y el decir es que yo no me puedo morir porque tengo un marido joven y 5 hijos chiquitos. Qué ejemplo tan violento y tan importante nos dejó ella en la vida. Eso. Por otro lado, a mí me fascina la vida. Yo me alegro infinitamente cuando me levanto y veo la luz del sol y está saliendo el sol y hay vida y hay sol. Uy, me da una alegría infinita. Me alegra mucho las cosas de la naturaleza, las flores, las cosas que puedo lograr, las cosas manuales que puedo lograr, pero adicionalmente me alegra infinitamente la gente. Yo pienso que el poder estar con personas, el poder compartir, el poder oír sus cosas buenas y malas, el poder ayudar o el poderles contar cosas, me parece maravilloso y una energía absoluta. Y entonces siempre pienso, uy, amaneció, hay que levantarse, como decía mi mamá, hay que coger el día por la punta y levantarse para seguir funcionando porque lo que tenemos es oficio. Entonces yo creo que no voy a parar y nunca, y no voy a parar. Y yo siempre le digo, y tuve un par de amigas que todos en diferentes épocas de mi vida, y no eran, entre ellas no eran ni amigas ni nada, pero que fueron amigas mías. Y una de ellas siempre me decía, yo quiero pensionarme para no hacer nada, yo quiero por fin no trabajar, me decía. Y por fin cuando se pensionó, se enfermó y se murió a los 6 meses. Y la otra le pasó lo mismo, con distintas épocas de la vida, pero en distintas circunstancias también. Y entonces yo decía, no, es que uno tiene siempre, si está acostumbrado a hacer cosas, a hacer lo que sea, a trabajar, a moverse, a capacitarse, a tener la mente activa y todo esto, tiene que seguir haciéndolo. Y si algún día quiere pensionarse y no seguir haciendo lo que está haciendo, no puede volver a que le haga siesta al desayuno. Hay que hacer cosas, lo que sea, pero moverse y estar en actividad. El hecho de no hacer nada, yo creo que es parte de morirse. Hay que funcionar. Entonces yo sí, cada vez que amanece me pongo feliz y si sale el sol mucho más porque me fascina el sol. A mí también. Tú sabes que yo de chiquita vivía en Londres y me acostumbré, allá es muy oscuro, que cada vez que veía el sol yo decía lindo día, lindo día. Y hoy en día todavía me despierto y apenas veo el sol, ya digo lindo día, lindo día. Sí, qué lindo. Hay muchas cosas para tomar del día, para aprender y para hacer entonces energía. Mientras que tenga vida y salud, aquí estoy funcionando y inventándome cosas porque me parece delicioso inventar. Cuéntanos un poco de tus hobbies. Ya nos hablaste un poquito de que aprendiste a hacer joyas. Yo soy testigo que haces unas joyas hermosísimas que además promueves en varias ferias y que son absolutamente hermosas, pero también sé que te gustan las orquídeas. O sea, para ti esos hobbies, ¿qué te dan? Y me da una alegría infinita porque las orquídeas las descubrí pues no hace mucho, desde que empezaron a volverse famosas, porque antes no se conseguían así como fácil. Pero desde que empezaron a estar por todos lados aprendí a verlas y es un gran placer levantarme y ver que cada una de esas maticas le salió un botón nuevo, le acabaron ya las flores y volvieron a florecer y cuántos botoncitos ya tienen. Y entonces he aprendido mucho de eso. He leído mucho libro de cómo cuidar las orquídeas, y cómo son las de adentro y cómo son las de afuera, porque necesitan diferentes formas de cuidado. Y me conseguí una señora que tiene unas vitaminas maravillosas, y entonces voy y le compro vitaminas y les echo vitaminas y las disfruto. Hoy en día tengo en mi casa como unas 40 matas, pero me levanto a ver en qué va cada botón que le están haciendo o cada palito nuevo. Y entonces es un gran gusto y le saco unas fotos bellísimas, total.
las disfruto inmensamente. Y me fascinan las cosas vivas, las matas. Tengo una terraza grande con muchas rosas, pero que en este momento no están tan bonitas porque con este tiempo tan feo que ha habido y como están a la intemperie, granizó y tiene una cantidad de huecos, entonces estoy podándolas. Y espero que este fin de semana, que es un fin de semana largo, tenga la oportunidad de podarlas y que se me pongan otra vez bonitas. Pero de verdad es lindo ver cómo uno disfruta. Y disfruto mucho las cosas manuales. Me gusta pintar. No he tomado clases de pintura, pero he pintado un par de cuadros en óleo que no es como para exposición ni nada, sino para mí misma, porque me encanta pintar y me encanta hacer cosas manuales, porque sí pienso que cuando uno hace algo manual, descansa la mente. Y descansa la mente para, como un yoga, como cuando hay gente que hace yoga, me lo imagino, yo no hago yoga, yo no tengo paciencia para cerrar los ojos y pensar en la mente, no puedo. Pero sí, cuando hago todas estas cosas manuales, es como que me voy de este mundo, estoy pensando en mis cosas y yo pensaría que es como lo mismo que le pasa a una persona que hace yoga, que piensa en todo lo que es el tema. Ese yoga es para mí hacer esas cosas manuales y el descanso absoluto de hacer cosas. Me encantan las cosas de la casa, me gusta cocinar, me parece delicioso. Y ahora en esta pandemia donde estuvimos tan encerrados, ya gracias a Dios salimos, pero entonces aprendí a hacer una cantidad de platos deliciosos y tuve la gran fortuna de que mi hija vive a 3 cuadras de mi casa. Total, en la pandemia tuve de verdad la fortuna de poder estar con ella diariamente y con mis nietas, que las quiero y las disfruto infinitamente. Entonces, pues, no tuve el tema de no verlas, porque a pie iba y volvía y las vi todos los días. María Eugenia, es contagioso como ese disfrute por la vida que tú tienes. ¿Tú cuál dirías para alguien que quiera aprender más a disfrutar la vida? ¿Qué recomendación le darías? Que disfrute las cosas chiquitas de la vida. No pretenda las cosas, pues claro que uno tiene que tener metas de cosas grandes, obviamente, pero que aprenda a disfrutar lo chiquito de la vida, lo bonito, los detalles. Los detalles son muy importantes, a disfrutar un paisaje, a disfrutar unas flores, a disfrutar la persona que tengo al lado, los amigos, a disfrutar esos detalles de la vida, al disfrutar poder compartir una taza de té, una copa de vino, conversando y oyendo las cosas buenas que tienen para contarnos los demás, que son infinitas, y aprendiendo a dar un poco. Esas cosas chiquitas de la vida son las que hacen que la vida valga la pena. Cuando uno quiere solo cosas grandes, se le vuelve como en una ambición que no es. En cambio, las cosas chiquitas son tan valiosas. Ese disfrute familiar, ese disfrute de las amigas, ese disfrute de una copa de vino, de hacer una bonita carne asada y ese tipo de cosas valen la pena. Y tenemos muchas cosas alrededor que son lindas y que cuando uno solo quiere las grandes, no las aprecia. Entonces yo sí creo que aprenda a disfrutar y eso lo aprendí con las cosas duras que me han pasado, una de esas, la que conté hace un rato, y otros momentos duros, que todos tenemos momentos duros, bonitos y grandes, y de esos momentos duros aprende uno mucho. María Eugenia, bueno, ya estamos por finalizar, esto se ha pasado rapidísimo, creo que tenemos que tener otra sesión porque para toda tu experiencia más en la parte empresarial y como mentora, pero me pareció tan espectacular esto que nos compartiste, esa situación tan difícil. ¿Tú qué legado quisieras dejar al morir? A ver, la gran alegría que yo sentí de lo terrible que me pasó fue eso que dejé en la gente, que yo vi en ese momento en la gente. Y eso quisiera seguirlo dejando. El día que yo no esté, que la gente que esté alrededor mío pueda tener algo bonito mío, algo que yo le haya dado cuando yo no me haya dado cuenta, pero que le haya quedado en la vida. Y quisiera una felicidad inmensa para mi hija y mis nietas, obviamente para su esposo también, también es una bella persona, pero con ellas pues como que me olvido de él un poquito, pero que ellas sean muy felices, y que aprendan a disfrutar esas pequeñas cosas de la vida. Y eso, dejar un legado donde cuando yo no esté, que yo pueda decir lo que puedo decir de mi mamá. Me dejó tantas enseñanzas tan importantes para la vida, entonces ojalá yo pueda dejarle a la gente que me conozca y que haya tenido compartir algo conmigo, una bonita imagen, una bonita cosa, un bonito recuerdo. Eso quisiera yo. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? Pues hay muchas cosas, pero pues en tantos años de vida, así. No, tenemos que hacer otro capítulo definitivamente más adelante.
otro capítulo. Hay muchas cosas porque yo pienso que hay muchas experiencias interesantes que pueden servirle a mucha gente, por ejemplo, experiencias profesionales, pero en materia de cosas de vida y de corazón, creo que las he dicho. En materia profesional sí hay muchas cosas que me gustaría compartir con los demás como para que les sirva de algo. Eso sería. Óyeme, ¿y no has pensado escribir un libro? Porque tienes efectivamente muchos aprendizajes. Bueno, casi que ahí veo 2 libros, porque uno es todo lo relacionado con tu experiencia profesional y otro, pues obviamente, cómo hiciste para salir adelante y tus aprendizajes de esa experiencia tan dolorosa y tan difícil con el señor que te apuñaló. O sea, tú sabes que yo escribí un libro y con mucho gusto te puedo apoyar en el proceso. Te agradezco montones, me lo han propuesto varias veces, inclusive mucha gente me ha dicho, y tengo que coger el tiempo para realmente hacerlo, porque sobre todo que quisiera dejárselo a mis nietas y todo esto para su posteridad. Yo, por ejemplo, he tenido, pues digamos que la oportunidad, o yo no sé, bueno o malo, lo que sea, de salir en mucho tema de medios de comunicación en una época, mucho, y entonces he recolectado muchas de estas revistas, las tengo entre una caja, ellas ni siquiera saben, así de que el día que yo no esté, seguramente esculcan todo y allá se las van a encontrar. Se las van a encontrar, pero gustos de cosas de niña, por ejemplo, que me encantan los cuentos, por ejemplo. No cambio una película de Walt Disney por nada del mundo, por otra cosa. Me fascina, me encantan los cuentos. Tuve un tío pues que murió, obviamente, porque era bastante mayor que yo, era miembro de la Academia de la Lengua, y él me dictaba la lectura, y yo leía mucho, siempre he leído mucho, y entonces él me decía que tenía que leer, y él vivía en Cali, y me hacía escribirle cartas con mis apreciaciones de los libros, y me las corregía, yo no le decía cómo estaban allá, no, nada de eso de que escribe normalmente a alguien en una carta, sino leí este libro y me pareció esto, y él me corregía todo lo que yo le escribía, y entonces fue muy interesante esa época. Tengo algunas cartas bellísimas de él, y entonces me iba como dirigiendo a la lectura, y a mí me fascinó siempre la historia, y entonces como me fascinaba la historia de las grandes reinas que han habido en la historia del mundo, María Antonieta, María Estuardo, en fin, todas estas personas, entonces él me decía que yo me parecía a la emperatriz de la soledad, porque me encantaba leer. Ay, a mí también me fascina. Y así hay muchas anécdotas, entonces algún día tengo que escribir. No, pues entonces lo dejamos para más adelante, un segundo capítulo. Por ahora tenemos que decir, y de verdad que 1.000.000 de gracias, María Eugenia, un placer siempre hablar contigo, contagiarse de esa energía, de ese optimismo y de esa alegría con la que vives la vida. Muchas gracias. No, a ti infinitas gracias, de verdad qué gran oportunidad poder conversar contigo, poderte contar cosas. Te aprecio infinitamente y aprecio infinitamente a tu papá. Tengo que decirte, porque siempre has sido una persona que he admirado desde que lo conocí muchísimo, y pienso que ha dejado en ti una gran enseñanza. Así es de que de verdad un gran gusto, un honor para mí tener esta oportunidad. Un abrazo. María Eugenia es una mujer apasionante que ha logrado estar en puestos muy importantes a lo largo de su vida. Sin embargo, quise ponerle foco durante la entrevista a un momento crucial en su vida, que fue cuando sufrió el ataque que nos compartió de la persona que entró a su casa. Ese momento ella lo vive con muchísima valentía y calma, y a partir de él elige nunca perder la alegría y energía de vivir para disfrutar el resto de su vida. Los invito a que ante las dificultades que les presente la vida, ustedes también tomen esta elección. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.